Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a Fabla Salvaje Magazine, un placer tenerte por aquí. Hola Miguel, gran amigo, hace tanto tiempo. Aquí estoy desde Londres. Mando un gran abrazo, un gran saludo. Y bueno, a todos en Fabla Salvaje. Bueno, gracias. Igualmente un abrazo. Me encanta Mira el nombre, Pablo, por cierto. Ya te lo ¿cómo? dije. Me encanta el nombre de Fabla Salvaje y me recordaste que era de César Vallejo, que es mi poeta preferido. Claro, claro, ¿no? Qué maravilla. César Vallejo tiene tanto que decirnos todavía hoy, Claro que sí. ahorita que estamos deshumanizándonos aceleradamente con estos procesos bélicos y todo Ujú. lo que está sucediendo en la humanidad. Bueno, Pablo, estamos aquí hoy para conversar sobre tu obra cinematográfica, tu labor artística, tu visión actual sobre el cine, el arte latinoamericano y cómo tú desde tu posición y tu postura como artista estás interpretando el mundo y los acontecimientos de hoy en día. En ese sentido, quiero que hablemos un poco de tu último cortometraje, El Hijo, que es una adaptación libre de un cuento de Horacio Quiroga, un cortometraje fenomenal que ha tenido un excelente recorrido por festivales internacionales y, y bueno, una obra maravillosa, de verdad, el latino que has tenido también en desarrollar esa narrativa de Quiroga, uno de nuestros máximos exponentes de la literatura latinoamericana, y tú le has dado de verdad una vuelta de tuerca con unas imágenes poéticas, una evocación onírica al mejor estilo de David Lynch y de Tarkovsky. Además, tú eres músico y de verdad la banda sonora es impresionante, es apreciable los detalles, el mimo, el cuidado con el que has sabido eh, llevar la tonalidad, los momentos del cortometraje. Cuéntanos un poco, Pablo, sobre esta obra. ¿Por qué decidiste trabajar este cuento en específico que es tan íntimo y tan desgarrador al mismo tiempo? Sí, sí, Miguel. Bueno, gracias por tus palabras y mientras hablabas me acordaba justamente de cuando lo iba haciendo, ¿no? Este trabajo que para mí fue muy importante y es muy importante porque ha sido como un tránsito también, ¿no? Elijo, yo empecé a tener la idea de hacer una adaptación de un cuento de Quiroga porque me gusta mucho Quiroga. Estuve en Argentina creo que ya hace 15 años de vacaciones. Eh, Recorrí Misiones y por casualidad de la vida, porque yo andaba con mi esposa, Carla, andábamos haciendo lo que llaman dedo, ¿no? Lo que llaman en inglés hitchhiking, que es pedir cola, como dice uno en Venezuela, ¿no? Y entonces llegamos así a Misiones y la persona que nos llevó nos dejó tirado en el medio de la nada porque él dijo, mira, hasta aquí llego yo. Y bueno, ¿y dónde es esto? No, bueno, allá hay un pueblo que se llama San Ignacio. Y yo, bueno, y nos vamos ahí. Nos vamos a San Ignacio, eso era en la madrugada, o sea, hacía frío. Y cuando amanece empiezo a ver que, bueno, que eso es selva, o sea, selva en el sentido que es todo verde, ¿no? Súper tropical. Y entonces veo un letrero que dice Casa de Horacio Quiroga, ¿sabes? Y yo sí que, ¿qué es esto? O sea, ya, obviamente Quiroga me gustaba, ya tenía pensado hacer el corto o algo sobre Quiroga. Y justamente la vida me lleva ahí y caigo ahí y digo, Carla, tenemos que ir para allá, ¿sabes? Para eso venimos para este lugar y por eso esta persona, o sea, nos dejó aquí, ¿sabes? Yo realmente no creo mucho en las casualidades. Yo siento que hay como cosas que te llevan al lugar indicado, ¿no? Y entonces fuimos a este museo y bueno, era la casa donde vivió él, donde escribió sus libros, donde vivió con sus hijos, su esposa, donde se relacionó, ¿no? con el contexto de la selva y que se inspiró para hacer su obra.
Recordemos que él es uruguayo, pero bueno, él es un escritor que se considera del Río de la Plata, realmente, entre uruguayo y argentino, ¿no? Y entonces vivió ahí mucho tiempo y desarrolló su obra ahí. Y bueno, ese fue la última inspiración que yo necesitaba, la última señal que necesitaba para decir, bueno, sí, voy bien, este es el camino que tengo que tomar. Entonces empecé a buscar obra de Quiroga, que ya había leído varias cosas y siempre me gustó mucho el cuento del hijo, que es un cuento que no está en ningún libro, que él publicó por separado. Y bueno, me gustó porque era muy sencillo, realmente la historia es muy sencilla y tiene un final muy poderoso. ¿Sabes? No sé quién definía un escritor, no sé si era Cortázar o el mismo Quiroga, quizás, ¿no? Recuerdas que él hizo el Decálogo, ¿no? Del Ujú. perfecto cuentista, donde habla Correcto. de Edgar Allan Poe, de Maupassant, ¿no? Y Chekhov. Chekhov, claro. Y entonces yo recuerdo que vi esa clase en la universidad cuando estudié en la Escuela de Artes del Decálogo de Quiroga. Y entonces él en algún momento decía que la diferencia entre una novela y un cuento era que la novela va ganando por asaltos, como el boxeo, ¿no? Claro, Vamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12 o el 15, ¿no? En cambio el cuento no, el cuento gana por knockout. Y eso es tal cual lo que pasa en el cuento de él en El Hijo. Y claro, es un claro. cuento muy sencillo, narrado de una manera, porque él escribía estos cuentos a sus hijos también, ¿no? Mm, Aunque sean bastante crueles, bueno, ¿no? En esencia, la narrativa es bastante sencilla para que también sean cuentos infantiles, pero bueno, de fantasía y misterio, ¿no? Entonces, este cuento me gustaba mucho desde siempre y creo que inconscientemente, Miguel, estaba pensando la otra vez que estaba hablando con Francia Escorcia, por cierto, del hijo, se me vino a la mente de que, ¿por qué elegí yo el hijo? Si hay tantos cuentos maravillosos y creo que tiene que ver con mi relación con mi papá, que es una relación muy fuerte, es una relación muy importante en mi vida y de alguna manera yo aún no soy padre, pero siendo hijo yo sé lo que puede sentir un padre y sentir también el temor que puede sentir un padre por, ¿sabes? Por la vida de su hijo, ¿no? Porque tu hijo es lo más importante en tu vida cuando tú eres padre. Y también esa paranoia que está en el cuento me gustó muchísimo, porque sentía que, que tenía un potencial muy fuerte para trabajar mucho psicológicamente los personajes dentro de la adaptación, que yo diría, sí es una es una inspiración más bien, ¿no? Yo tomé como el hilo principal de la historia y que me perdone Quiroga, siempre se has pensado en esto muchísimo, y dice, bueno, Quiroga, ojalá te guste, estés donde estés, ¿sabes? Yo esto lo hago también en honor a ti, no lo hago para mutilar y destruir tu obra, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, bueno, hice esta adaptación, esta inspiración en este cuento, y bueno, quité cosas, puse cosas, me inspiré también muchísimo en la vida de Quiroga como tal, y gran parte de lo que ocurre y lo que acontece ahí es de la vida de Quiroga, de su vida real, de su biografía, ¿no? Su relación con su esposa, las muertes, claro, que hay alrededor de él, ¿no? La relación con un amigo también, sus hijos, etcétera, la selva, el aspecto del personaje, ¿sabes? Y también utilicé cosas de mi propia vida. También me encanta como mezclar cosas. Yo te decía hace rato, fuera de cámara, que nosotros en Latinoamérica somos una mezcla de tantas cosas y Venezuela, el Caribe particularmente, es una mezcla de tantas cosas, Miguel, de sabores, colores, ¿sabes? Aromas, color de raza, ¿sabes? Sincretismo, ¿sabes? Y yo, a pesar de que viví muchos años, o he vivido muchos años afuera, cuando pequeño y ya cuando más grande, esa cosa de Venezuela es algo que está conmigo siempre y que no me la voy a poder quitar de encima nunca, ¿sabes? Es como la esencia eh, mía, ¿sabes? Y por más que lo diga en otro idioma o que lo diga desde otro contexto, eso va a estar ahí siempre. De eso precisamente te quería
preguntar ahorita o hacer un comentario, porque en el arte y en la cultura se habla mucho, bueno, sí, la cultura predominante, la cultura occidental, la influencia europea que evidentemente tenemos en América Latina, eh, pero ¿cómo situarías tú el arte latinoamericano o en este caso tu raíz artística frente al mundo? Sé que se habla de, bueno, de que somos seres del mundo, de que, bueno, de códigos universales, ¿no? Que nos permiten entendernos y uno de los máximos ejemplos es el cine, precisamente la imagen, que no necesita en muchos casos traducción. Eh, y creo que en tu cortometraje esto aplica muchísimo porque los diálogos son muy minimalistas, respetando también mucho el estilo narrativo de Quiroga y sobre todo este cuento de diálogos muy parcos, muy precisos. Pero ¿cuál es la visión que tú tienes de este concepto? De el artista es de donde nace, o el artista es un artista universal que pertenece al mundo, o su raíz, hasta qué punto incide, así, y que va un poco con lo que me estabas comentando, de que tú eres venezolano, todo este recorrido que hiciste, incluso llegaste a la casa de Quiroga, toda esta influencia, ¿cómo crees que te sitúa y sitúa al latinoamericano frente a la cultura global? Sí, sabes que, bueno, es una pregunta compleja, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice cuando el pitcher lanza una, ¿sabes? Una recta así, ¡guau! Que te quedas como congelado que ni la ves. Mira, son cosas en las que yo pienso o he pensado y que he discutido mucho con Carla, porque ella ha sido mi compañera de, de, de vivir en otros países también y también en Venezuela, ¿no? Entonces, es complejo porque yo siento que son las dos cosas, ¿no? Yo siento que uno no es una sola cosa y yo agradezco también eso, cuando te decía de que somos una mezcla desde hace muchos siglos, somos una mezcla ya, yo ya vine mezclado, ¿sí? Antes de nacer yo ya era o sea, estaba como disperso, ¿no? Por varios lugares, ¿no? Y eso me gusta, porque, por ejemplo, bueno, nosotros que venimos de Venezuela, mira, bueno, tú sabes, ¿no? Y hay de todos los colores, hay de todas las religiones, creencias, ¿sabes? Y no pasa como en otras partes que son como guetos, no. En Mm. Venezuela realmente se mezcla, o sea, en Venezuela sí se mezcla. Y eso lo puedo notar mucho después de haber vivido afuera, donde en otros países las razas mantienen sus guetos, por así decirlo, dependiendo de su religión, dependiendo de su cultura, dependiendo de su color, lo que sea. En Venezuela, mira, es todos con todos, ¿no? Es como, no tenemos problema con eso, ¿no? Y eso a mí me gusta muchísimo. Y mira, mi posición mi identidad, o sea, latinoamericana, yo creo que es inconsciente, ¿no? Yo Mm. creo que es algo que es inconsciente, pero que está ahí y que en algunos momentos claramente brota porque es inevitable. Pero muchas veces no lo hago de manera consciente, como también cuando, por ejemplo, alguien me dice, no, aquí tú haces cine ruso, y yo, no, pero yo no soy ruso, ¿sabes? Porque también tengo influencia de cierto arte que me gusta muchísimo, que no es latinoamericano ni es venezolano, que también como que me suma cosas, ¿no? Y a veces tú vas viendo cómo lo que uno es y es difícil de definirlo, ¿no? Y en mi caso ha sido quizás bastante difícil porque mira, yo nací y a los 6 meses me llevaron a vivir para Italia, ¿sí? Los 5 años. O sea, yo antes de aprender español y antes de conocer Venezuela conocí Italia, pero nací en Margarita, ¿sí? Y toda mi familia es de Margarita. Pero antes de eso mi familia venía de Galicia y otros venían
de las Canarias, ¿sabes? Y a su vez, o sea, España estuvo mezclada por los árabes, o sea, por los moros, ¿no? Y es como que no somos una sola cosa. Y quizás por eso yo me siento muy bien en lugares como Venezuela, donde esa mezcla está muy presente, como por ejemplo en Londres. Yo ahora estoy en Londres y me siento bastante cómodo porque no veo uniformidad, ¿sí? Y eso me gusta. Por ejemplo, yo aquí puedo comer comida tailandesa o comer comida del Congo o comida de no sé dónde y cuando voy, no sé, entro a un lugar, ¿sabes? Hay gente de todas partes del mundo, gente hablando muchos idiomas. Es como que eso ha sido parte de mi formación también, esa curiosidad por conocer otras culturas. Mm. Eh, y Latinoamérica en sí misma, también a partir de haber vivido en Argentina 7 años, y de haber recorrido, conocido algunos países como Chile, Paraguay, ¿no? Brasil, me he dado cuenta, Cuba también, que Latinoamérica tampoco somos una sola, ¿sabes? Masa uniforme, homogénea. Mm. Somos bastante diversos, ¿no? Mira, Buenos Aires, o por lo menos donde yo viví, no tienen de verdad nada que ver con Caracas, por ejemplo, ¿sí? Mm. Yo recuerdo que fui a Brasil una vez y dije, wow, pero Brasil se parece más a Venezuela que otros países latinoamericanos que hablan español, ¿sabes? Mm. Porque la barrera del idioma se diluye y es otra cosa, hay muchísimos elementos que nos unen, ¿no? Y pasa también con España, cuando estuve en España viviendo 2 años ahora, también sentí que habían cosas que eran propias mías, me sentía como en la Candelaria muchas veces, ¿sabes? Mm. Era como que sentía que también pertenecía, porque la identidad también es como una búsqueda de reconocerte para poder situarte. Siento que también hay como una inquietud siempre del ser humano, que no sé, que puede ser buena o no tan buena, de querer definir. Definir es como si tú no defines o no logras encasillar algo en un sector, no puedes llegar a comprender el mundo, ¿no? ¿Sabes? Esto es el reino animal, esto es el reino tal, ¿sabes? Es como siempre encasillar. Claro, Quizás encasillar es una palabra muy, o sea, que tiene connotaciones no tan positivas, pero en este momento no se me ocurre otra. Pero poder hacer ese proceso te ayuda a poder decir a qué pertenece. Y pasa lo mismo con uno mismo, ¿no? ¿Sabes? mm, En cuanto a pensar muchísimo sobre su propia identidad, dices, bueno, ¿a dónde pertenezco yo? ¿Qué soy yo? Y bueno, esas preguntas son bastante complejas y a veces no consigues respuestas a esa pregunta y por eso haces un cortometraje o haces una mm. obra o escribes o escribes un poema, ¿sabes? Donde la abstracción tiene justamente ese espacio para, para ayudarte a conseguirlo, ¿no? Esa respuesta que estás buscando. Claro, Pero supongo yo que mantener también el misterio de eso, a mí me gusta a veces sentirme parte de algo y a veces no sentirme parte de nada, ¿sabes? Yo soy bastante cambiante en eso. Es como claro, para liberarme. Luego que me fui a Venezuela me costó muchísimo sentir que no volvía y no he vuelto. Y bueno, eso significó dejar atrás muchas cosas, pero en este momento de mi vida siento que me ha ayudado muchísimo también a desprenderme, ¿no? Desprenderme mm, de cosas bueno, que son parte del pasado, ¿no? Que son parte del pasado y que son parte de algo que ya no está, ¿no? claro, Y pasa más o menos igual con la identidad, supongo. claro, claro. Bueno, también es cierto que eh, el- esa conformación de nuestra identidad está muy determinada por lo que nos rodea, ¿no? Por esa geografía y esa humanidad El territorio. que nos Claro. circunda. Y yo creo que eso está ahí muy expresado, sobre todo en este cortometraje. Mm. Eh, y a propósito de esto, quiero preguntarte, ya que tú eres una persona que tienes una marcada influencia por el cineasta David Lynch, al cual muchos críticos
y de pronto muchas personas que se aproximan por primera vez a su obra han dicho que es un cineasta con un lenguaje críptico, de difícil comprensión, por ejemplo, para las personas que se acercan por primera vez a su obra. En este caso, tú has bebido de esa fuente, pero particularmente en El Hijo, creo que, y es algo que sucede mucho con el cine actual, que hay muchos cineastas que intentan imitar a David Lynch, crear esas atmósferas oníricas, atmósferas de expectativa que genera muy hábilmente este cineasta norteamericano. Sí. Pero he visto muchas obras, incluso latinoamericanas, donde estos intentos terminan no generando, no contribuyendo a la narrativa de la obra que estás viendo, bien sea largometraje o cortometraje, y terminas como no contando nada, quedándote como en un vacío narrativo o temático. Incluso he llegado a escuchar a cineastas actuales de nuestra edad, pudiésemos decir, que el tema hoy en día no importa, que tú puedes prescindir de un tema para hacer una obra. Lo he oído y en realidad no recuerdo el nombre, pero te confieso que lo he oído. Y si esa persona, ese cineasta, llega a pensar eso, no creo que él esté solo en ese pensamiento, porque esas películas que él hace no las hace solo. Entonces, ¿cómo desarrollas tú tu obra, tu proceso creativo, bebiendo de estas fuentes que te inspiran de grandes autores, pero sin embargo notas la importancia del tema, y en este caso el tema, volvemos otra vez al tema de la identidad que está ahí, o sea, todo esto que fue causalidad, fortuito que tú has vivido aquí en Latinoamérica, te llevó a esta obra, que yo creo que es una obra contemporánea que tiene una riqueza de lo que es vivir en el trópico, de lo que es vivir en este ambiente tan diverso, como tú has dicho, de Latinoamérica. Inconsciente o conscientemente, has logrado esa obra, que creo que cualquier latinoamericano se puede identificar. Háblanos un poco de tu proceso creativo. ¿Cómo abordas tú, cómo abordaste este cuento? ¿Cómo lo adaptaste? ¿Haces una adaptación libre? ¿Cómo vas construyendo ese proceso narrativo que evidentemente está en esta obra, por más onírica que sea o tenga elementos de Sí, imágenes muy ¿sabes? poderosas? Narrativa, eso, o sea, ahí está en el clavo, eso es para mí lo más importante es narrar, así sea a mi manera, ¿sabes? Porque es una experimentación, una búsqueda narrativa lo que yo hago con el cine, ¿no? Y siento que es una búsqueda narrativa que hago con todo lo que hago. A mí musicalmente me gusta mucho crear atmósferas, crear también, narrar sensaciones, pues, ¿no? O sea, hay cosas que a mí me han cambiado de algunos autores que siento que ellos, claro que el tema importa, comprender quizás no es tan importante que sentir, ¿no? En el caso del arte, ¿no? O sea, para mí el arte es totalmente sensorial, pero detrás de eso es como la poesía, Miguel, ¿sabes? O sea, tú eres poeta. La poesía es algo que si te pones a filtrar, quizás no lo comprendes, ¿no? A mí me encanta leer poesía y siempre me gustó mucho leer poesía y poetas que son densos, para algunos como el caso Vallejo, ¿no? Me encantaba todo el universo que estaba detrás de cada palabra, del ritmo que le ponía, ¿no? Porque él decía que era como construir una pared, ¿sabes?
esta palabra solo encaja después de esta y esta después de esta, ¿sabes? Esa construcción como de un rompecabezas rítmico, ¿no? Es lo que genera esa narrativa sensorial, que es lo que yo busco también con el cine. Y a mí eso me gusta mucho porque me divierte también, ¿sabes? Me Mm, divierte y me... Es como un reto para mí decir, bueno, yo puedo narrar de una manera lineal, más tranqui, como dicen en Argentina, ¿no? Más normal, para que me entiendas. Pero bueno, pues yo quiero que tú me sientas, no que me entiendas, ¿no? ¿Sabes? Y entonces mm, yo necesito conseguir mi propia manera, mi propia voz y mi propia forma de hacerlo. Porque si voy a hacer algo que ya existe, para eso veo lo que ya existe, ¿no? Es como, o mm. sea, tú dices, la gente que busca recrear las atmósferas de Lynch, dice, mira, los maestros están para aprender de ellos, robarles lo que tengas que robarles e irte, ¿sabes? Mm. Es como el caso del hijo que se va a casar, ¿sabes? Él también está pasando un proceso de maduración, que es un rito que todos necesitamos pasar. O sea, desprendernos de eso es fundamental, ¿sabes? Y si pasa con la familia, con tu padre, ¿no? ¿Sabes? Pasa con todo. Y mucho más con los maestros también, y con estos gurús, ¿no? O sea, a mí me encanta tener referencias, que para mí son muy importantes porque han sido maestros también, ¿no? Pero también me gusta cuando logro trascender eso y conseguir mi propio camino, ¿sí? Y eso ya se convierte como en parte de lo que yo soy también, de cómo me construí también, ¿no? Pero tengo que seguir hacia adelante. Por eso también es muy importante siempre, ¿sabes? Ver hacia atrás, te detienes, ves hacia atrás, ves algo que te sirve y te lo traes, pero no te traes todo, ¿sabes? Te traes solamente la esencia de lo que necesitas para seguir avanzando, ¿no? Y así pasa con los maestros también. En el caso del hijo, yo también busqué de alguna manera trascender también a Quiroga y no ser explícito, ¿no? No ser explícitamente quiroguiano, se dice. ¿Cuál Sí, sería? puede ser, puede ser. ¿Sabes? Porque también es como un respeto hacia ese autor y hacia mí mismo también, ¿no? Mm, Porque yo agradezco muchísimo ser espectador también, o sea, yo amo ser espectador, ¿sí? Cuando tú haces una película, por ejemplo, un corto, Miguel, y yo soy espectador, a mí me encanta disfrutar también como espectador, así como me gusta mucho también cuando lo hago yo. Porque siento que hay niveles de responsabilidad distintas también, ¿no? Y hablaba esto con una amiga sobre estos niveles de responsabilidad que uno tiene como cuando, por ejemplo, tú sabes que bueno, cuando trabajamos en la cárcel con Livia, yo ahí era alguien que buscaba hacer algo, seguir las órdenes, tal cual, ¿no? De alguien más. Es como el caso de estos maestros que uno tiene. Uno es un alumno y uno sigue a esa persona hasta el fin del mundo, si es necesario, ¿no? Pero también eso te ayuda con el tiempo a saber estar en la otra posición, ¿no? mm. Y por eso siempre es muy cambiante. Y yo creo que todo está en adaptarse, ¿no? Por eso también quizás inconscientemente me gustan adaptar cosas, ¿no? Adaptar, porque básicamente las historias siempre son las mismas, ¿sabes? Es como desde los griegos, ¿no? Es como, ¿sabes? Mm. Es enfrentarse al imposible, ¿sabes? El territorio, la tierra, ¿sabes? La identidad, la libertad, ¿sabes? Son unos temas siempre recurrentes que uno como artista y cineasta busca, pues, ¿no? Sencillamente que uno le da la vuelta de tuerca a la cosa. Y Mm. cuando tú me hablas, por ejemplo, del territorio, que para mí es muy importante, en el caso del hijo también presente, yo siempre digo, mira, el personaje principal ahí es la selva. O sea, la selva es el personaje principal. Y porque la selva es básicamente la mente de este personaje, ¿sabes? Es como, es a la vez tu aliado y tu enemigo, ¿no? Es quien te da y quien te quita. Es como, sí, la vida misma, pues, ¿no? Es lo Me indómito, acordaba. no, no lo puedes controlar. No, no O puedes, no sea, puedes, y de no algún modo puedes. te subyuga, que es lo Sí, que termina pasándole a este personaje. claro, que es lo que Y, termina y, pasando. y cae en el Y qué bueno que tú delirio. y qué bueno que tú lo comprendiste. Yo sé que cuando tú lo viste, dije, bueno, Miguel entendió
la esencia de lo que yo quería decir, porque tú también eres cineasta y te abstraes también. Pero yo recuerdo que yo mostré muchas veces este corto a algunas personas y decían, bueno, ay, como rarito, es como rarito. Es Es muy lo que rarito. es lo que le decían a Lynch. Claro, Nietzsche es más raro que... Mira, de verdad, yo no soy raro. Si tú quieres ver algo raro, ve a Lynch, ¿sabes? Eso sí es nivel Dios. Y en el caso de Lynch, por ejemplo, es la sensibilidad plástica que él tiene, ¿sí? Mm. Que también es una de las búsquedas que a mí me interesa muchísimo. Por eso yo intento mezclar cosas, mezclar animación, video, cine, música, sonido, porque siento que todo es parte de ese universo que se construye. Yo lo hago como si fuese un niño todavía, ¿sabes? Como un niño cuando, ¿sabes? Cuando un niño juega solo, que empieza a construir en su mente y a imaginarse cosas y, ¿sabes? Como un Lego, ¿no? Y empieza a armar y armar. Y de repente llega un amigo más y se suma y no hay prejuicio. O sea, los niños no tienen ese prejuicio para crear y jugar y, ¿no? Yo creo que parte de lo que pasa con Lynch, y en este caso también los comentarios que tú puedes haber recibido, es que nos estamos acostumbrando a la cultura masticada ya, todo el fast food, el cheat Claro, post, a, to- a, masticado te to- gusta. a Es todo como lo que te ya. mastiquen la comida para que tragues nada más, ¿sabes? Exacto. Entonces, cada vez menos, y no de ahorita, o sea, esto es algo ya viejo, del siglo XX, ya sobre todo esto se ha teorizado mucho, todos los teóricos de la comunicación, todo el agua que ha corrido por ese río ya, este, y yo creo que eso pasa con este tipo de obras que más bien te invitan a tú crear a tu propia historia. Es una historia que te invita a participar, a pensar, a Exactamente. sentir, a No está cerrado. conectarte. No necesariamente con el mundo explícito de la obra donde todo está digerido y masticado, sino precisamente para que tú evoques, que es el arte de la poesía y el arte de toda buena obra de arte, de la gran música, de la gran pintura, al final tú evocas las emociones que hay dentro de ti que te despierta esa obra. O sea, por algo te comunica. Son lo que tú dices, los grandes temas de la humanidad perviven y se siguen actualizando, bueno, con la tecnología, con las nuevas formas narrativas, con los nuevos formatos, pero son historias creadas por la imaginación humana, Claro. por nuestra Claro, están imaginación. presentes. Claro. Por más que estemos con prótesis y robotizados Claro. y hayan ahora 45 tipos de género y cuidado me quedo corto, o sea, no importa. Mm, Seguimos teniendo corazón, seguimos claro. teniendo ojos. Sí. Entonces, yo creo que lo que está pasando aún más hoy en día con toda esta cultura de redes sociales y todo, es que la capacidad de concentración, de análisis, Mm. de pensar un poco más allá de lo que está ahí evidente, cada día cuesta más. Y la gente quiere... Se ha perdido mucho eso, esa capacidad por la inmediatez y justamente como cuando tú hablas de fast food, fast, rápido, esa comida rápida, ya por ahí empieza un camino de que, mira, todo tiene que ser rápido. ¿Pero por qué todo tiene que ser rápido? Porque tengo que estar apurado. Yo no quiero, ¿sabes? Ahorrar tiempo en vivir, o sea, viviendo, no tiene sentido, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Es como yo no quiero estar apurado, entonces, ¿sabes qué? Entonces uno a veces se compara también, ¿no? En esas cosas que, bueno, tal director a los 25 años, bueno, si te pones a ver el caso de Herzog, Werner Herzog a los 24 años ya era un, tú sabes, ¿no? Y ha hecho como 100 películas entre documentales y ficción. Y este, No, ese es su proceso, ¿sabes? Ese es su proceso, pero ahora cuando quieren masificar en que todo es rápido, en que la gente no tiene que hacer relaciones duraderas, por ejemplo, mm, ¿sabes lo que a uno le costaba hacer una amistad de por vida, Miguel? Bueno, tú lo mm, sabes, ¿no? ¿Sabes? Eso es como regar una matica, ¿sabes? Una planta y darle, o cuidar tu mascota, ¿sabes? Es amor todos los días, es estar pendiente, una llamada, ¿sabes? Un contacto. Ahora no importa, ahora todo es inmediato, todo va, se viene, por eso no logras concentrarte, como tú dices, en apreciar cosas que necesita tu tiempo. Dedícale tu mm, tiempo a algo más de 3 minutos, no, por eso las historias de Instagram son de 1 minuto y bueno, o sea, la mm. gente a los 3 minutos se aburre.
Yo creo Entonces, que aquí también en el tema del tiempo podemos volver al corto, al hijo, porque el tiempo en el hijo también cumple un papel, un rol muy importante. También es sí, un protagonista, digámoslo de alguna manera, sí, por su importancia. sí, Este, has dado en el clavo. háblame tú. Yo no te voy a Eh, decir lo que te quería decir, wow. pero dímelo tú. No, no, dímelo tú primero para ver si, para que me ayudes, ¿no? Porque cuando te hable de tiempo, uf, es un tema, es un tema. A veces es más fácil crear algo que explicar lo que creaste, ¿sabes? Claro, obvio, obvio. Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo explico esto? Vamos a ver, el tiempo, claro, hay una búsqueda, yo quería meterme era en la cabeza de este personaje principal, que es el padre. De hecho, o sea, el hijo tú lo ves una sombra del hijo por ahí. El hijo es una presencia que no es tangible porque ya no está, ¿sí? Sino que está en el tiempo, ¿no? En la memoria, ¿no? En el olvido. Y entonces jugué con la mente de este personaje también para hacer una cosa cíclica, eterna, esta Mm. eterna rueda del samsara, ¿sabes? O este infinito que es como la vida eterna también, ¿no? De que la muerte no significa el fin, sino que es algo que constantemente hay muchas, bueno, religiones que hablan de esto. Y sentía que en ese momento estaba muy inmerso dentro de esto y dije, bueno, esto puede ser una manera de no explicar, sino simbolizar y expresar lo que quiero decir, pues, ¿no? Y bueno, aquí mezclo también lo de la isla, bueno, no sé si la gente vio el corto o lo va a ver, Y la pero esposa. y la esposa y Y el el amigo. amigo, claro, y entonces esto es como constante y está también la luna muy presente, está, Él está rodeado de puros personajes que no están. Él está rodeado de claro. ausencias, de sombras, de sus recuerdos. Exactamente, sí. Y todo da vuelta en su cabeza y también por eso yo refuerzo mucho la figura circular también, ¿no? Hay muchos círculos. Bueno, la isla, ¿no? La luna, el, el hueco, el eclipse también, el hueco Mm. en la cara del amigo. Pero el tiempo sí juega Que es un... un homenaje a Lynch. Sí, claro, claro, sí, es como el momento más plástico, de Cl- más plasticidad en el corto, que me gusta mucho porque como yo trabajo animación, también me gusta como animar cosas que a veces me gusta que sean hiperrealistas, como el comienzo, por ejemplo, o Claro. algunas tomas que la gente me decía, mira, qué buenas tomas de dron, y yo, ah, bueno, sí, te gustaron las tomas de dron, eso me costó mucha plata, ¿viste? ¿Sabes? O algunas tomas por ahí, wow, ¿cómo hiciste con los pájaros y tal? Yo, no, no, o sea, es como los magos no revelan su truco, ¿no? Claro. O sea, todos tenemos triquiñuelas para hacer cosas y son válidas también. Mira, en el caso del tiempo, creo que lo más importante era justamente lo narrativo en cómo iba a contar esta historia, ¿no? Yo Mm. tenía ya, porque yo había filmado el corto en distintas fases, en Venezuela había filmado algunas cosas, por ejemplo, cuando hay una casa de piedra con este perro Morgan que entra, ¿no? Que luego lo usé 6 años después, imagínate, y había filmado también cuando fui para la casa de Horacio Quiroga, también filmé unas cosas que también las usé. Entonces, yo tenía muchos pedazos de pedazos, o sea, era como totalmente, a mí me gusta sentir que soy a veces como una especie de doctor Frankenstein, me gusta porque tengo pedazos de cosas. Y yo siento que soy bueno eh, empatando cosas que parecen inconexas a veces, ¿no? Mm. Claro, sale como un monstruo de Frankenstein, todo tú sabes, ¿no? O como Poor Things, ¿no? Algo raro, ¿no? El brazo de una cosa, la cabeza de otra. Pero ahí justamente también radica la plasticidad. Y la narrativa era también, bueno, parte de esto, porque yo necesitaba también unificar criterios para que todos estos materiales aparentemente inconexos tuvieran una sincronía, ¡pac! ¿No? Y bueno, el hilo narrativo y el juego ahí con el tiempo fue lo que también al final fue como lo supe al final, Miguel, ¿sabes? Yo antes
yo terminé el corto y dije, bueno, pero aquí falta algo. O sea, yo Mm, entonces dije, un loop. Claro, el loop eterno. Entonces, lo que hice fue que donde comienza, termina y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? claro, claro. O Y sea, que bueno, fue muy divertido. ese hombre queda ahí esclavizado de su Claro, imaginación, de sus delirios por no sabemos cuánto. exacto, es como, Está condenado. claro, como cuando viene el buitre y te come, o sea, el hígado, El hígado, sí. ¿sabes? Y viene y se te regenera y viene, o Sísifo, ¿sabes? Sí. Entonces, como, es exacto, es eso. El Uroboros también, que. El Uroboros, claro, claro. Quería representar eso de alguna manera y dije, bueno, entonces al final dije, bueno, está encerrado en una isla Claro, también. claro. Y me acordé de Solaris, ¿sabes? En Solaris Claro. esto me parecía magnífico, esta imagen que se va, y dije, no, por eso te digo, a los maestros Mm. hay que robarles cosas, ellos también son buenos ladrones. Claro, claro, así es. Eh, Hablaste del Frankenstein, de la unión de retazos que tomas aquí y claro, allá, pero no hemos hablado de tu formación, o sea, cómo lo que ha sido tu formación de la universidad, estudiaste arte, eres diseñador gráfico, eres músico, eres fotógrafo, eres sí, cineasta. ¿Cómo todo esto lo has fusionado y además tu esposa, Carla, es arquitecta, una perfecto. excelente arquitecta y domina los programas 3D Mm, y tú has trabajado mucho con ella en colaboración, en proyectos. O mm, sea, mezclas toda tu experiencia para enriquecer la obra, en pro de la obra. Y son técnicas que dominas además, no son técnicas que las estás usando por una manera improvisada. Un poco lo que mm. estabas hablando hace rato, que te tomó la palabra de la responsabilidad. Creo que tienes un alto sentido de la responsabilidad artística de lo que estás haciendo. No, no, porque mucha gente toma, bueno, voy a hacer con After Effects, o quiero ser Yo no David tengo Lynch, caprichos. o quiero ser el otro, porque aquí me gustó cómo Claro, se veía esto, pero no lo sabes hacer, no lo claro. dominas. Entonces lo improvisas y tú tienes muchos años, lo que tú has hecho en El Hijo no es porque se te ocurrió un día mezclar 3D con mezclar After Effects, con música incidental o experimental y, y combinar todos estos retazos. O sea, ya tú has dirigido muchos cortometrajes en los que ya vienes. Yo digo que cada cortometraje que has hecho, en cuanto a técnica, has ido puliéndote. Cada uno es mejor que el otro, mejor que el otro, mejor que el otro. Entonces Buscando, tienes una experiencia que no la ocultas, o sea, no discriminas tu pasado, tienes todos tus trabajos publicados en tu página web zapatafilms.com, donde podemos ver tu trayectoria. Y te comento esto, bueno, un poco para que nos hables de eso y también de, de esto que te mencioné, de que mucha gente quiere de pronto implementar todas estas técnicas, pero, pero por desconocimiento terminan haciendo obras que no, al final no terminan teniendo suficiente calidad. Y yo creo que El Hijo tiene es la síntesis, yo creo que de una época de tu vida en lo que has llegado a a una expresión ya muy sublime de todo lo que has venido desarrollando. por eso tú decías lo de contemporáneo. Sabes que yo en un momento fui como mucho más clásico, hasta veces hasta modernista, ¿no? En mi manera de hacer cosas. Y ahora me considero un poco, o bastante más contemporáneo porque soy mucho más abierto a, a, a esa libertad también del concepto y de quitar cosas, de no ser tan barroco Mm, a veces, ¿no? mm, Pero yo me formé, mira, yo cuando niño recuerdo que yo dibujaba muchísimo, yo quería ser dibujante de cómics, era mi sueño. Tenía 10 años, vivía en Francia, me acuerdo. Entonces, Francia es un país muy importante con el cómics, donde es una gran referencia a todo lo que es los dibujos de cómics y todo esto, ¿no?
eh, no solo franceses, sino también de muchas cosas, y tenía cosas de manga y tal, y veía mucha televisión donde habían cómics japoneses, ¿no? Mm, Y entonces empecé por ahí, dibujando. Luego volví a Venezuela y bueno, nunca dejé de dibujar, entonces empecé a tocar guitarra, también me gustaba mucho el rock, la música y tal. Y entonces como luego, cuando llegué a Caracas, que empecé la universidad, empecé a meterme en el mundo del diseño gráfico, todo muy de manera autodidacta. Yo siempre fui y lo sigo siendo autodidacta porque siento que si lo hago de manera autodidacta es porque realmente lo quiero hacer, ¿sabes? mm, No, no lo siento como un compromiso, una responsabilidad ¿sabes? No sé, yo con la academia tuve mis amores y mis desamores, ¿sabes? Le agradezco muchísimo a la academia muchas cosas que me hizo ver, ¿no? Y que mm, me abrió puertas para mundos que yo solo seguramente no hubiese llegado. Ya después dije, bueno, como este hijo que cuando ya tiene 13 años se va a casar solo, tal cual como el hijo, ¿no? Ok, mm, gracias padre, gracias academia, pero yo ahora en adelante voy solo. Y bueno, luego de eso, eso me ayudó muchísimo, Miguel, a desarrollar algo que no era consciente, era lo que hablamos del jamming, ¿sí? La improvisación. Yo, tal cual como la vida, yo la vivo improvisadamente porque nadie sabe cómo vivir la vida, ¿sabes? Por eso yo no pienso muy adelante tampoco, yo no pienso de aquí a 2 meses, no sé, a la semana que viene no tengo idea qué voy a hacer, ¿sabes? Yo me concentro en el día a día, soy bastante así, ¿no? Antes estaba mucho más atado al pasado, ahora veo el pasado distinto también, y sí siento que soy más libre con eso, y me ha ayudado muchísimo mm, a desarrollar mucho más la improvisación. Y la improvisación en cuanto a que, por ejemplo, tuve una banda con unos amigos, con Hilmer Viloria y Kirlan, otro amigo, y todo era improvisado, ¿sabes? Era como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No sé, en el camino vemos, ¿sabes? No, y en el arte eso ayuda muchísimo, porque me he dado cuenta que hay mucha gente que le cuesta, dentro del mundo de la música, del mundo mm. de muchas cosas, que tienen que tener todo bastante, ¿sabes? Premeditado. Premeditado porque si no, sienten que se pierden en ese, y yo a eso sí no le tengo miedo. Yo, de hecho, creo que de las cosas que yo más me gusta de mí es eso, o sea, de que no le tengo miedo a algo que no sé cómo resolverlo, ¿sí? Mm, Porque siento que justamente ahí está el reto de todo, ¿sabes? Dice, bueno, más bien para mí es así como, wow, qué bien, no sé qué hacer, ¿sabes? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahí veo, ¿no? Cuando te equivocas en el camino, resuelve, ¿no? Entonces ya sabes que lo estás haciendo mejor cada vez. mm, Es un proceso más largo, eso sí te digo, es muy largo el proceso, pero cuando te convierte en una persona más obsesiva con llegar a cumplir esa meta de poder manejarlo. Y en cuanto a las técnicas, yo empecé luego con diseño gráfico, trabajé muchísimos años en diseño gráfico, llegué a un nivel que dije, bueno, ya soy bastante bueno con esto, pero no es suficiente. Entonces mm, pasé la animación 2D, digo, wow, ahora mis diseños se pueden mover, ahora puedo hacer animaciones. Hice una animación sobre Frida Kahlo, mm. me gané un premio junto con unos amigos que hicimos esto en el Salón de Arte de Maracaibo en 2004, imagínate. Y yo aprendí solo esto, así, ¿sabes? Yo no sabía qué hacer y nada, pam, 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 pam. Y ya tenía esa cosa de que, bueno, yo solo puedo hacerlo. Y te metes en internet, ves algo, o alguien te enseña algo más y tú vas, ¿no? O lo haces mal, o de repente ¿sabes cuando no sé, si conoces el programa AutoCAD, por ejemplo, Ujú. o cualquier programa de diseño, que cuando lo imprimes todo está perfecto, así lo pones en pantalla, pero detrás de eso hay un desastre? O las Sí, capas de sí. Photoshop, yo tenía como más de Claro, claro. 50 capas de Photoshop, así que, bueno, pues eso no se hace así. A mí no me importa el proceso, o sea, el proceso es mío, Claro. ¿sabes? El proceso es mi tesoro. O sea, ¿el resultado te gusta? Perfecto. O sea, todo el desastre que hay en el medio, bueno, eso ya no importa. ¿Sí? Eso es parte Es como el guión en el cine, ¿sabes? El guión Mm, pasa un momento que ya no tiene sentido. El guión es una anécdota. ¿Sí? La obra final no es el guión, ¿no? Eh, y luego con esto pasé de la animación 2D a hacer páginas web también. Y me metí en el mundo de la página web. Trabajé mucho tiempo esto como diseñador gráfico, diseñador web, animador. Me fue muy bien. Después dije, bueno, pero esto no es suficiente. Yo estaba estudiando para música en la Universidad Central de Venezuela
en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Artes, pero yo iba por la mención música y me cambié y me fui a la mención cine. Dije, bueno, el cine tiene más, porque ya música lo puedo hacer lo que yo Mm, quiera, que es bastante limitado. No voy a ser un músico académico nunca, no quiero serlo, pero me interesa esto del cine. Entonces dije, bueno, ahora no solamente es animación, no solamente es dibujo, no solamente es gráfica, sino también es imagen en movimiento en video. ¡Wow! Se abrió otro universo, ¿no? mm, Y dije, bueno, pues lo tiene todo, porque con el cine le metes la música, tiene literatura, que es una de las cosas que yo creo que es fundamental, que para mí, cuando niño, lo que más me gustaba hacer era leer y dibujar. O sea, estas dos cosas para mm, mí eran increíbles. Yo recuerdo mis libros preferidos, La Isla del Tesoro, por ejemplo. Esto fue ujú, cuando viví en Francia. Era mi libro así preferido porque tenía unos dibujos muy buenos también, ¿sabes? Y entonces me abrió el mundo y el amor por la literatura. Y bueno, empecé a leer mucho y creo que también eso también te desarrolla también capacidades narrativas. Eso es mm, fundamental, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que pasa es que la gente ahora no lee mucho tampoco, ¿no? Entonces, o se lee menos, o se lee menos cosas buenas que antes, ¿no? Y recuerdo una etapa muy importante en mi vida que fue la poesía, porque la poesía ya era como otro quiebre y dije, bueno, uy, ya esto es otro nivel. O sea, yo amo el cine, pero yo tengo que decir que el elemento, o sea, el primordial es la poesía. O sea, de todo lo que yo hago mm, intento que tenga eso un poquito, ¿sabes? La música es una cosa tan abstracta que es otro lenguaje, pero lo veo como la poesía, que es algo que te llega directo, ¡pum! ¿Sabes? Es como que no lo filtras, no lo analizas, no, él te llega. O sea, la música igual, tú mm, la sientes o no la sientes, ¿sabes? Y la mm, poesía es increíble cómo un poeta logra, o sea, ser como un decodificador, ¿no? ¿Sabes? Para que tú puedas leer algo, pero esas palabras no son solamente palabras, esas palabras tienen un universo detrás de ellas, cada una de ellas, ¿sabes? mm. Y cuando las construyes, otra cosa más, es una cosa increíble. Y yo conocí esta sensación, pues justamente a través de César Vallejo, que o sea, es algo que yo jamás en mi vida había visto y decir, bueno, esto es un nivel de más allá. Lo que me pasa con Tarkovsky en el cine o Lynch, ¿sabes? Mm, Que son el tipo de autores que me gustan, que no me lo dicen todo tan claro, ¿no? O sea, dejan que yo participe también, ¿sabes? Y yo me vincule también a eso y de alguna manera sienta que también yo soy parte de eso o puedo serlo de alguna manera. Recuerdo la poesía de César Vallejo, la primera poesía que alguien me dio para que leyera fue Espergesia. Wow, yo cuando leí eso, yo dije, wow, esta cosa yo nunca he visto nada. Decía, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y termina como empieza, pero dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo grave. O sea, dice, wow. O sea, ahí vi que hay niveles de maestría que dice, bueno, pero esto, yo no ah, sé qué pasó en mí, pero yo no fui el mismo en ese momento. A partir de ahí nunca fui el mismo. claro, claro. Claro, precisamente, bueno, es lo que hace todo el gran arte, ¿no? Como esa frase de Vallejo que tú acabas de citar, o sea, cómo condensas todo un recorrido de vida, todo, además, lo que se está viviendo, una época, ¿no? Cómo eres capaz de condensar en una época tus vivencias, todo lo que te rodea en una frase ¿Sabes? o en el caso del cine, en una imagen. Claro, Y eso es lo que claro. hace grande el arte, ¿no? Los grandes cuadros, Sí, la buena música, que al final estás viviendo también épocas, estás viviendo una época de la humanidad. La poesía es historia, es memoria, bueno, a través del habla, ¿no? y te Porque vincula si, con esa identidad que decías, ¿sabes? Porque Es si como, Vallejo hubiese vivido en otro contexto y hubiese llevado otro tipo de vida, de pronto yo nací un día en que Dios estaba muy feliz. claro, Evidentemente no tiene claro, muy ninguna feliz, fuerza dramática, pero claro. si él hubiese vivido otra época, el poema fuese distinto. Entonces, como estos Sí, grandes tal cual. artistas también nos resumen no solo su vivencia personal, bueno, o su vivencia personal está
íntimamente consustanciada y vinculada a la honestidad, ¿no? De lo que interpreta, de lo que sucede a su alrededor. Porque era Es muy difícil. lo que estábamos Sí, hablando hace rato, que no somos seres aislados. claro. Por más lírica que sea la poesía o la imagen que tú quieras construir, siempre va a responder a tus circunstancias, creo yo. Lo Hay demás, bueno, momentos. ya forma parte de tu elaboración, ¿no? De tu constructo artístico, cultural, todo, la forma que tú le das a la emoción. ¿Sabes? Creo que hay momentos de que hablas del aislamiento. Yo creo que sigue siendo otra vez una mezcla de cosas, ¿no? Mm, Eh, Hay momentos para estar aislado y hay momentos para todo lo contrario, ¿sabes? obvio, obvio, claro. Y, y creo que es como una curaduría también de Mm, tu tiempo y de tu vida, pues, ¿no? Igual pasa con la curaduría de tu propia obra. Yo creo que eso es una cosa fundamental, ¿sabes? Ser el más importante curador de ti mismo eres tú, mm, ¿sabes? Y es difícil, es un trabajo muy difícil porque uno por naturaleza tiende a ser a veces complaciente, ¿no? Con uno mismo, a decir, mm, bueno, así está bien, ¿no ves? Y es difícil, pero es fundamental desarrollar eso, porque uno, como en la vida, como en el arte, con la creación, uno lo que está es tomando decisiones, mm, ¿sí? Tomando las mejores decisiones, descartando cosas. A mí me gusta construir y luego desconstruir. Es como, no sé, haces una obra bellísima y después agarras un cincel y martillo y la dañas. Y dices, ok, y tienes que aprender a saber cuándo es el momento preciso de dejarlo así. Ya, hasta ahí, no toques más, porque si lo tocas más lo puedes dañar, ¿no? Es mm, como la postproducción también. Eso claro, pasa mucho cuando le empiezas a meter muchas cosas y wow, qué difícil es, porque yo a veces termino algo y después paso más tiempo quitándole cosas, claro, claro. ¿sabes? Hay Quitando y quitando. un poeta colombiano que se llama Juan Manuel Roca, que yo tuve una oportunidad de entrevistarlo, y él me dijo, bueno, es más importante la mano que borra que la que Claro, escribe, porque la que claro, escribe lo hace en caliente y la que claro, borra ya está recogiendo en claro. razón aquel caudal que soltaste algún día y tú dices, coche, ya estoy que darle como ese cincel que tú dices, construyo, deconstruyo y de Claro, pronto vuelvo a reconstruir, pero entonces sí, interviene la pasión, pero también hay un momento que tiene que intervenir el logo. Apolo tiene que meter la mano también, porque si no claro, aquella cosa no tiene ni pies ni claro, cabeza. claro. Y también, entonces, en ese momento, la soledad se pierde un poco porque también tú inevitablemente vas a preguntarle a alguien que tú Claro, consideres, mira, ¿qué te parece esto que hice? claro, ¿Sabes? claro, claro, A uno, a dos, a tres, ¿sabes? Y ese momento es importante. claro, Es importante y ahí te das cuenta que no estás solo. También, dices, wow, ¿no? Y es bueno también eso, ¿sabes? Es claro. para bien. Bueno, Pablo, yo creo que ha llegado la hora de decirnos hasta luego. Bueno, no, Miguel, gracias por siempre estar. Yo me acuerdo una vez, y ya me despido, que yo hice un corto llamado Half-Life Claro. y yo te lo mandé a ti primero que a nadie. Y de verdad tú me dijiste unas palabras que para mí fueron tan importantes, loco, que yo desde ese momento empecé a considerarme cineasta. De verdad. Mm. Yo antes no me consideraba director de cine. Y cuando tú me dijiste eso, yo dije, wow, sí soy director de cine, ¿sabes? Y porque a ti te gustó mucho la manera como lo hice, como lo dije, era como, eran 3 minutos, pero o sea, tenía algo que tú entendieras la esencia de lo que yo quería decir, era como, wow, o sea, que sí, sí puedo hacerlo, ¿sabes? Y para mí fue muy importante, y te lo quiero agradecer de verdad porque yo todavía ese momento me acuerdo claramente. Coño, Pablo, bueno, Fue muy emotivo para mí, eso no lo sabía. Y es un fue muy honor emotivo para mí ese entonces, de momento. verdad. Bueno, aquí estamos. Igualmente, bueno, pues, Siempre te he considerado un gran amigo de la vida y además que compartimos, además de la amistad, la afinidad y el gusto por sí, por la creación bueno, libre, sin prejuicios sí. y,
y honesta, ¿no? Mm. Honesta del corazón, honesta con nosotros mismos, que es lo más importante. Yo creo que a partir de ahí podemos llegarle realmente a la fibra de las personas, que al final es lo que queremos, ¿no? Con la poesía, con la música, con todo. Conectarnos con nosotros mismos y bueno, y si tenemos suerte, lograr esa emotividad también de quienes Claro. lleguen a ver nuestra obra. Y yo creo que a través de nuestra obra la gente puede saber un poquito más de nosotros. A mí me interesa los artistas que también hablan de sí mismos por eso, porque a mí me encanta conocer gente y la particularidad de cada persona, ¿sabes? Mm, Cuando un artista te muestra un poquito de su mundo, es como que se mira, tú tienes que darle el valor y sentir y saber lo importante que es eso para él también, ¿sabes? Y es como que nadie regala un tesoro de sí mismo si no es importante, ¿no? Tal claro, cual. claro. Es así. Y bueno, muchas gracias por esto, Miguel, por este espacio. Me encantó y siempre es muy grato volver a verte. Y ojalá, mira, nos veamos en persona, sea en Venezuela, en Londres o en cualquier parte del mundo. Seguramente, seguramente. Bueno, Pablo, no, vale. El placer es mío porque haya aceptado estar en este espacio de Fabla Salvaje Magazine. Y bueno, le digo sin más que decir, me despido de todos y espero que nos sigan viendo en estos próximos videos de este magazine para ustedes latinoamericanos, agitando la Fabuloso. colmena sur. Agitando la colmena azul.